Gracias. Buenas tardes. Primero, pues agradecer la generosidad que tienes para regalarnos un espacio de tu tiempo y poder charlar respecto a este tema de la marcha que tanto nos apasiona. Eh, Bernardo, haciendo un poquito de memoria, tú fuiste el único medallista en Atlanta 96. ¿Qué significó eso para ti? Bueno, primeramente, profe, muchas gracias. Nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes, poder intercambiar algunas experiencias, platicarles a tu gente. Este tema es importante porque, bueno, el deporte de la marcha, junto con el box, el taekwondo y los clavados, son la columna vertebral del deporte mexicano, el deporte olímpico mexicano. Son los cuatro Sí. deportes que más medallas olímpicas han dado. Y pues sí es lamentable ver que nuestro deporte esté en una crisis. Y como respondiendo a la pregunta, en 1996, en los Juegos del Centenario en Atlanta, participaron 103 mexicanos. La delegación estaba conformada por 103 deportistas. Pero 4 años antes, en los Olímpicos de Barcelona, había tenido una de las peores participaciones de la historia como delegación. Solo se obtuvo una medalla de plata y para suerte de mi deporte fue la de Carlos Mercenario, el marchista. 4 años después, Claro. pues se esperaba que la marcha nuevamente pudiese obtener unos mejores resultados y se esperaba por varias cosas. Teníamos en 20 kilómetros a un atleta llamado Daniel García, que ya había sido campeón del mundo. Yo, en 1994, había roto el récord mundial de marcha y había quedado tercer lugar en el mundial en 1995. Tenía logros panamericanos. Entonces, junto con Daniel García y un servidor esperaban un muy buen resultado en 20 kilómetros. Probablemente hasta 2 medallas. Las condiciones se fueron dando. La primera semana de los Juegos Olímpicos, pues no se había obtenido ni una medalla como delegación. Y eso crea un ambiente tenso. No es lo mismo tener una villa olímpica llena de optimismo, de buenas vibras, cuando pues tú estás ahí en la villa y de repente llegan tus compañeros y ya con verles el rostro, pues te imaginas cómo les fue, ¿no? Claro. Y las esperanzas se iban diluyendo porque, bueno, el taekwondo todavía no era un deporte oficial. Sí. Se esperaba en clavados, se esperaba en box, algunas ciclistas, y desafortunadamente fueron pasando los días y no llegaba la medalla. Eso ocasiona mayor presión en los que sí tenemos posibilidades de medalla. Entonces ya la presión era fuerte, era grande, porque pensar que ya casi todos los directivos, tus compañeros de otros deportes y la misma prensa, pues ya prácticamente van teniendo menos posibilidades y cada vez se van enfocando más al atleta que pueda ganar. Entonces esa presión sí era fuerte. Yo llegué a Atlanta 3 días antes de la competencia. Se esperaba un calor terrible. Todavía el día que llegué a Atlanta y 2 días después salí a entrenar yo a las 12 del día, a 38 grados, esperando adaptarme lo más pronto posible. Afortunadamente el día de la competencia pues no hubo tanta calor y pues se dio el resultado que se dio. Yo quedé en tercer lugar. Si tú ves el video, pues no quedé como muy satisfecho, porque bueno, no es lo mismo segundo o primer lugar. Hay que recordar que bueno, les comento, yo en el kilómetro 15, yo llevaba 2 amonestaciones, iba en Sí, tercer sí, sí. lugar. Entonces yo no podía correr el riesgo, iba en cuarto lugar, yo no podía correr el riesgo de, de ir a buscar la medalla del primer lugar con la posibilidad de que me pudieran descalificar. Entonces yo prácticamente fui manteniendo el lugar, la posición. Mi entrenador me decía que me la jugara, así me decía textualmente, juégatela, y yo no quise. Dije, no, yo iba en cuarto lugar, faltando 2 kilómetros,
Era el momento de comenzar a apretar un poquito, porque también el quinto lugar venía muy cerca y yo iba en cuarto, el quinto venía 5 segundos atrás de mí y yo venía 2 o 3 segundos atrás del tercer lugar. Descalifican a un mexicano que estaba peleando la medalla de oro y prácticamente en el último kilómetro, el ecuatoriano Jefferson Pérez se va solo rumbo al estadio y ya nada más me quedaba a mí pues pelear la medalla de plata. Ya cuando cruzo la meta, pues te repito, cruzo con una satisfacción agridulce. Agridulce porque creo que pude haber dado más, sabía que tenía para poder dar más, y más sin en cambio por la cuestión de la competencia de las descalificaciones, no me fue posible tener un mejor cierre. Si tú analizas el video, Jefferson Pérez y el ruso, cuando ellos cruzan la meta, ellos se desvanecen, desfallecen, y yo cruzo la meta y tranquilo, un semblante normal, un cansancio normal, nada fuera de lo normal. Y los otros terminaron agotadísimos, agotadísimos. Entonces, creo que la revancha llegó 4 años después. Sí, 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 verdad. Precisamente esa es mi siguiente pregunta. Pues mira, han pasado 21 años. Mira, espérame, Eh, aquí te muestro ya. Esta sí, es la foto. sí. Ah, mira, qué Esta es la foto de padrota. la premiación. Este es el Sí, ruso Marco, quedó en tercer lugar. sí, sí, Este es Jefferson Pérez primero y este sí, soy yo. sí, Este es el podium de Atlanta. sí, 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 claro. Muy bien, felicidades, Bernardo. Te comentaba, han pasado 21 años ya de Sydney 2000. A la distancia del tiempo, la benevolencia del tiempo, ¿qué fue lo que sucedió ese día en los 20 kilómetros? Yo creo que la pregunta, eh, para la pregunta que más es no ha pasado el tiempo. O sea, es la misma pregunta que me hicieron hace 21 años y va a ser la misma respuesta de hace 21 años. O sea, no es que por el tiempo haya cambiado mi manera de ver o de creer qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue lo siguiente. Sintetizar rápido. Ahora tú puedes meterte al canal de YouTube y buscar 20 kilómetros de marcha Sydney 2000. Buscas ahí y si tú ves toda la competencia, pues verás que los jueces amonestan a infinidad de atletas. Cuando a mí me descalifican al final, ya 20 minutos después, Sí, en ese momento yo no sabía qué había pasado. Yo le pregunto a los jueces los motivos por los cuales fui descalificado. Me dan unas tarjetas donde me dicen, esas tarjetas viene el nombre del juez, nacionalidad del juez, viene el tipo de sanción. Hay dos tipos de sanción en marcha, por flotación o por doblar rodilla. Ahí viene el tipo de sanción eh, y viene lo más importante, bueno, el número del atleta, pero lo más importante, a qué hora ese atleta fue amonestado. Entonces, dice la tarjeta, Bernardo Segura tuvo una amonestación a la hora con 5 minutos. Y tú vas al video y a la hora de 5 minutos dices, caray, Bernardo está siendo amonestado. Después dicen, la segunda amonestación de Bernardo fue a la hora con 10 o 11 minutos. Vas al video y se ve como un juez sí me está amonestando. Todo hasta ahí va bien. Pero lo más importante aquí viene, según los jueces, según la tarjeta de los jueces, yo tuve mi tercera amonestación a la hora con 15 minutos. Y cuando tú revisas el video, sin editar de la competencia, a la hora con 15 minutos, se ve que un juez llega y amonesta al polaco Robert Korsenowski y al mexicano Noé Hernández. Ellos, en la toma de la televisión, ellos van adelante de mí aproximadamente 10, 12 metros. Son 2 o 3 segundos. Van adelante de mí. Y se ve cómo el juez le saca la tarjeta e inmediatamente el juez se hace a un lado. No se ve en ningún momento, en ningún ángulo, por nada, de que el juez se haya acercado a mí o el juez me haya sacado una tercera tarjeta. El número de Noé Hernández y el mío eran muy similares. Entonces yo concluyo que hubo una confusión de números. ¿Por qué? Porque en la televisión, inmediatamente cuando te sacan la tarjeta, a Noé y al polaco aparece el nombre del polaco,
Pero lo más curioso, aparece el nombre de Noé Hernández, pero con el número de Bernardo Segura. Entonces no coincide la imagen con el número, y repito, a mí me dijeron Bernardo, tercera amonestación, a la hora con 15 minutos. Revisas el video y la imagen te señala que están amonestando a Noé Hernández. Entonces esa siempre ha sido la discusión. Pero al final de cuentas no cambia nada el sentir, porque pues yo crucé la meta en primer lugar, yo me siento campeón olímpico, nunca voy a decir que no gané. Ahí está el video. Ya si hubo un error, fue el error de los jueces, por algo pasó, yo creo en el destino, y no era por algún motivo que me iban a dejar la medalla a mí. No sé por qué, pero yo me siento campeón, yo crucé en primer lugar, y yo sentí esa satisfacción que no sintió el polaco que quedó en segundo lugar, que después le dieron la medalla de oro. Entonces esos 15, 20 minutos después de haber cruzado la meta, pues es una satisfacción indescriptible. Es algo que te quedas para toda la vida, es algo que solamente son contados los mexicanos en la historia que han tenido esa sensación. Y yo soy un afortunado en haberla tenido. Tal vez desafortunado en no tener la medalla física, pero sí tuve el respaldo, el reconocimiento, la solidaridad, el amor, el apoyo de toda la gente mexicana. Bernardo, platícanos. Eres un campeón olímpico, eres un triunfador. Platícanos para los que no hemos vivido esto, tu sentir al entrar al estadio, esa tarde en primer lugar y verlo lleno en la aclamación del público. ¿Cómo lo recuerdas? Mira, lo recuerdo como, yo creo, antes unos 200 metros antes de entrar al estadio, yo alcanzo al polaco y alcanzo a Noé Hernández. Yo venía siempre en tercer lugar, muy pegadito a ellos. Cuando yo los alcanzo, trato de pasarlos. Pero créeme que en ese momento el dolor físico, que es enorme, ya no lo sientes, porque ahí ya entra en juego la parte psicológica. Físicamente ya vas muerto en vida, llevas un promedio de 180 o 190 pulsaciones por minuto, con una humedad, un desgaste por la deshidratación enorme. Quiero pensar que el polaco y el otro mexicano iban igual, entonces ahí ya era prácticamente quién se vencía. Cuando entramos al túnel, antes de llegar allá dentro del estadio, se empezó a quedar el otro mexicano, Noé Hernández. Y yo dije, hoy o nunca. ¿Por qué? Porque yo siempre una de mis características era que siempre yo tenía un buen cierre. Yo era un atleta muy rápido al cerrar. Y yo sabía que no me iban a ganar. Dije, entrando yo al estadio, si no van adelante de mí, yo ya gané. Pero en ese momento, cuando llegas, faltando 100 metros, ya dentro del estadio, escuchas una ovación impresionante de 90,000 personas. Cuando entra en primer lugar, ¡ah! Entonces, esa adrenalina, pues, prácticamente la vives, pero como en cámara lenta, como que esos 100 metros últimos, la recta, pues te cruzan infinidad de sentimientos. O sea, no quisieras terminar esos últimos 100 metros, porque en esos últimos 100 metros estás recorriendo los miles de kilómetros que recorrí con anterioridad, los miles de horas de sacrificio que tuve, entrenamientos, fiestas, hacer a un lado las fiestas, campamentos, dietas, terminar los entrenamientos sin uñas, con sangre. Eran muchos sentimientos, dejar a la familia. Pues, no, en esos 100 metros te pasa una película de toda tu vida pasada, todo lo que viviste, lo que no viviste, y vas como, te repito, como si fuera una película, vas como en cámara lenta, y cruzas la meta, y es lo más impresionante. Es una inyección, una lluvia de adrenalina, como de experiencia religiosa, donde dejas a un lado
rencores, dejas a un lado, no sé, envidias, dejas a un lado corajes, si tuviste problemas. No sé, es algo que cuando cruzas la meta, créeme, que como si estuvieras pisando las nubes, o sea, no sientes nada de dolor físico, sientes un estado de bienestar espiritual enorme, 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 era algo impresionante, no es posible de podértelo describir así bien, Sí, porque es única, que no es una sensación fisiológica, no es una sensación física que tú digas, ay, me sentí bien padre, no, es algo espiritual, algo interno, algo moral, algo eh, interior que te eleva, es algo impresionante, simplemente así te lo puedo describir. sí, Bernardo. Eh, Te quiero preguntar, ¿cómo se preparaba en tu tiempo un marchista? ¿Cómo es este proceso? Bueno, ya fue una rutina de tantísimos años que se llega a volver monótona. A veces cuando salíamos a otros países era la oportunidad de cambiar la monotonía, pero normalmente un día común era levantarse entre 5 y 6 de la mañana para irse a entrenar. Dependiendo del lugar del entrenamiento, era la hora que te levantabas. Normalmente entre 7 y 8 de la mañana iniciaban los entrenamientos. Eh, yo creo que el 50% de mis entrenamientos los hice en el Desierto de los Leones, un gran porcentaje de mis entrenamientos en el Centro Ceremonial Otomí, en el Popocatépetl y en el Nevado de Toluca. Esos 4 lugares eran prácticamente donde más entrené. Eh, Eran en promedio 200 kilómetros a la semana, un promedio de 30 a 35 kilómetros diarios. Había veces que eran más, había veces que eran menos, pero en promedio eran de 30 a 35 kilómetros diarios. Eran 200 kilómetros a la semana, descansábamos un día. Entonces te levantas a las 6, 7 de la mañana sin desayunar, porque no era recomendable desayunar. Nos íbamos a entrenar y dependiendo la distancia, regresábamos a las 2, 3 de la tarde a la casa. Llegabas muerto, llegabas, lo que querías era descansar, porque a veces eran 2 horas de viaje del lugar de entrenamiento a la casa. Entonces terminábamos a entrenar, ponle de 8 a 11, 11 y media, hasta las 12. Regresábamos, descansábamos, inmediatamente era dormir, comer y bañarte. Y ya en la tarde, ya más tarde, como a las 5 de la tarde, era opcional tener una segunda sesión de entrenamientos. Ya eran muy ligeritos. Sí, A veces ese tiempo lo ocupábamos para un masaje, lo ocupábamos para ir a la alberca, pero todo era descanso. Recuperarnos porque al siguiente día iba a ser igual y al siguiente día iba a ser lo mismo. Entonces sí teníamos que estar muy concentrados en, pues no tener desgaste físico, hacer trabajos físicos, eh, porque al siguiente día, bueno, no ibas a rendir como el entrenador quería que rindieras. Y así era muy monótono. Te repito, lo más padre era cuando salías a competir, porque así ahí ya las cosas cambiaban, ya tus entrenamientos eran, previos a la competencia, tus entrenamientos eran más ligeros, teníamos un poquito más de tiempo en la casa. Cuando eran campamentos, eso sí era terrible. Campamentos de altura en Bolivia era, el primer día y el último día eran idénticos todos, todos. Te levantabas a las 5 de la mañana a hacer una caminata en una montaña de unos 30 a 45 minutos, regresabas a las 6, 6 y media, regresábamos, desayunábamos ligero, a las 9 de la mañana nos íbamos a hacer nuestra distancia larga, regresábamos como a las 2 de la tarde, comíamos, dormíamos, íbamos al masaje y así todos los días. Si eran 30, 40, 50 días, sabíamos que todos los días iba a ser lo mismo. Y eso, pues no muchos lo aguantaban. Entonces eso también psicológicamente te fortalece, porque estar a más de 4.500 metros de altura en un campamento, donde comes diario lo mismo, donde ves a las mismas gentes, donde no hay entretenimiento, donde no hay nada, pues sí que es mucho sacrificio, pero bien lo vale. sí, Bernardo. Eh, Tú vienes de la escuela del maestro Hausleber.
Es pregunta. Ah, ¿Todavía te tocó a ti? no, bueno, sí llegué algunos días a entrenar con él, pero nunca fue mi entrenador como tal. Yo entrenaba con Ok, un alumno del profesor Hausleber, el profesor Adrián Navarro. Él era alumno sí. del profe Hausleber. Eh, a mí me invitó el profe Hausleber en 1992 a entrenar con él. Estuve entrenando 2 meses en un campamento de altura con él, pero yo Sí, seguía mi propio entrenador. ok. Bernardo, mucha gente no sabe quién fue el profesor Hausleber. ¿Quién fue él? Bueno, aquí en México lo reconocen como el padre de la marcha y a nivel mundial es uno de los iconos que revolucionó este deporte. El profe Hausleber, rápidamente, él fue contratado en 1966 como entrenador de México. México hizo un convenio con Polonia, en donde llegaron varios entrenadores de varios deportes, ya que México iba a hacerse desde los Juegos Olímpicos del 68. Entonces requeríamos entrenadores para tener una participación digna. Cuando llega el profe, él fue contratado para entrenar a fondistas, pero cuando él llega a México, no había, la marcha no existía. Entonces, México tenía que participar en todas las pruebas en los Juegos Olímpicos. En el 66 llega el profe y comienza a hacer visorías y en el ejército. Ahí es donde conoce al sargento José Pedraza. Y José Pedraza fue el primer medallista olímpico mexicano. Si José Pedraza no hubiera ganado medalla olímpica, era probable que Hausleber hubiera regresado a Polonia. Pero como ganó medalla, entonces el profe Hausleber se quedó. El profe Hausleber en 1976, 77, perdón, después de que Daniel Bautista ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal, fue el pionero. Ese es uno de los grandes legados del profe. El pionero en hacer campamentos de altura a más de 4,000 metros. Nunca ningún entrenador se atrevía a entrenar a esas alturas y era muy cuestionado. Él lo hizo el profe y creo que para muchos nos funcionó. En esa época de 1976 a 1984, México, donde se paraba, ganaba todo, todo, todo. Récords mundiales con Ernesto Canto, Domingo Pujín, Daniel Bautista, medallas olímpicas de Daniel Bautista, Raúl González, Ernesto Canto, en Los Ángeles 84, Ernesto y Raúl. Pero las Copas del Mundo las ganaban, los centroamericanos los ganaban, los panamericanos los ganaban, eventos en Europa los ganaban, rompían récords mundiales. O sea, México tenía todo. Entonces, obviamente, el celo de los europeos decía, ¿qué están haciendo los mexicanos? ¿Por qué les va bien? Entonces comenzaron ellos a venir a México. Y aquí de los años 80, a principios de los 80, hasta mediados de los 90, aquí teníamos cada año rusos a entrenar, venían italianos, japoneses, eslovacos, españoles. Era impresionante la cantidad de extranjeros de marcha que venían a México cada año solo a entrenar, pero no solo a entrenar, sino que también a espiar. Si veían que, a ver, se levantaron a las 6, anotaban. Oye, se comieron un plátano a las 6:30, pues anotaban. Que se lavó los dientes a las 6:40, anotaban. Que fue al baño a las 7, anotaban. Todo lo que atleta, todo. Obviamente la parte del entrenamiento también, todo lo fueron analizando hasta que hubo un momento en que, bueno, ellos ya comenzaron a perfeccionar la técnica, pero te repito, el legado de Hausleber fue impresionante, ya que cuando Hausleber llegó a México en el 66, pues más o menos una competencia de 20 kilómetros las hacían en 1 hora y media, 1 hora 32. Y a los 10 años Muy que Hausleber largas. estuvo, mejoró más de 15 minutos esas marcas. Entonces, la verdad que dio un vuelco, porque la marcha de antes, de los 60 y principios de los 70, era una marcha muy robotizada, por decirlo en esos términos. La hizo un poquito Sí, más flexible, más elástica, más ese movimiento de cintura un poquito más suelto, y muchos empezaron a cuestionar la técnica de los mexicanos. Pero realmente el profe fue un revolucionario, se adelantó a la época, porque se siguen haciendo las mismas marcas que se hacían hace 30 años, 40 años. claro. Bernardo, mi siguiente pregunta, y me parece que pues es importante tu opinión.
¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué dejamos no solo de ser ganadores, de ser protagonistas en las justas olímpicas y mundiales, sino ni siquiera competimos? En las últimas Olimpiadas, da tristeza ver a nuestros compatriotas los lugares en los que quedan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú ubicas ese momento? ¿Lo tenemos Sí, claro? sí, mira, y es bien fácil. Cuando algún deportista en los años 70 y 80 venían de provincia a la Ciudad de México y querían hacer marcha, solamente había de una sopa. Era el único entrenador, Hausleber. Entonces tú querías ser marchista, a fuerzas tenías que entrenar con Hausleber. Pero en esos años de los 70, cuando llegó a México, él se apoyaba con varios profesores. Y hubo un momento en que esos profesores se tuvieron que independizar de Hausleber a mediados de los 90. Entonces, todavía en los 90 y a principios del año 2000, después de Hausleber, había 3 o 4 entrenadores de muy buen nivel. Después de más o menos del 2004, 2005, fue como cuando comenzaron a proliferar. Hubo un momento que ya había más entrenadores que atletas. Ya todo el mundo quería ser entrenador. Había 10 entrenadores y había 5 atletas, 6 atletas de nivel. También fue otro problema, fue que cada atleta quería su propio entrenador. Ya no era como antes, que todos entrenaban con una sola persona y había rivalidad, había pique interno. Ahora no, ahora Juan entrenaba con fulano, Pedro con perengano, y así. Y ese era un problema tanto para los directivos como para los entrenadores. Se dispersó mucho, se fraccionó mucho el grupo de marchistas. Actualmente habrá unos 20, 25 entrenadores a nivel nacional y todos quisieran ser los mejores, pero no hay unificación de criterios de métodos de entrenamiento. Cada entrenador inventa sus cosas, se respetan. Eh, Eso yo creo que fue el factor por el cual la marcha también se ha venido abajo. Del 2004, que fueron los Juegos Olímpicos de Atenas, todavía Hernández tenía buen nivel, pero después de Noé Hernández, que se puede considerar el último gran marchista, surgió un talentazo llamado Eder Sánchez. Y Eder no tuvo la fortuna, fue sexto en Londres, pero no tuvo la fortuna de ser medallista olímpico. Fue subcampeón mundial. Pero de ahí en fuera, en los 20 kilómetros, han surgido muchos talentos, pero ya no tienen el hambre, ya están en un estado de confort que ya no dan ese extra. Les cuesta más trabajo, porque cambian. También otro problema es que el atleta, cuando le va mal, la culpa se le echa al entrenador e inmediatamente quiere cambiar de entrenador. Y yo siempre les he dicho a todos los atletas que si quieren ver reflejados sus resultados con un buen entrenador, por lo menos tendrían que estar un ciclo olímpico con ellos. Estamos hablando de 4 años. Y hay atletas que llegan a tener hasta 2 o 3 entrenadores por año. Entonces nunca se va a ver el reflejo del trabajo de un entrenador en un atleta. Pero Lupita González en el 2016 se convirtió en la primera mujer en la historia de México de ganar una medalla olímpica. Y eso pues también es un aliciente para que vean que sí tenemos talento todavía en marcha, pero hace falta coordinación, hacen falta muchos factores. Por decir, la CONADE está peleada con la federación y indirectamente pues arrastran a los entrenadores y a los atletas. Muy bien, está muy claro, Bernardo. ¿Qué debemos entonces corregir para regresar a este pasado que nos dio muchas glorias? Bueno, primeramente hacer a un lado las grillas baratas entre la CONADE y la federación, y yo creo que se deberían de coordinar, ser muy estrictos, muy exigentes con los entrenadores y estos a su vez con los atletas, eh, tener un programa de apoyos para los atletas más destacados, que en este momento, si quieren apoyos, tendrían que entrenar con un entrenador que aglutine a todos, a los mejores, o traer un entrenador extranjero, porque te repito, podemos tener 10 talentos, pero seguramente cada talento va a querer entrenar con su propio entrenador, y ese es el gran problema, que todos quieren ser entrenadores nacionales.
y nadie quiere dejar a sus atletas. Entonces ahí la CONADE tendría que ser más exigente de pedirle a los atletas que si quieren apoyo tendrían que entrenar con un solo entrenador. Y para que no haya problemas entre los mexicanos, pues traigan un extranjero. Muy bien. Bernardo, ¿qué tan cierto es que yo he escuchado dos posturas? Hay quien dice que la estrategia en una competición es ir desde el principio adelante, como lo marcaba el profesor Hausleber. Pero hay también la otra postura, quien dice, mantente en la punta y de acuerdo a la competencia, tú lanzarás tu estrategia si es que te vas o te quedas. ¿Qué es lo mejor? No, Ir directo, sí, no, yo creo que ni una, porque mira, cuando sí, Hausleber decía eso, México era hegemónico. O sea, México se podía dar hace 30 años el lujo de ir adelante, irse atrás, porque el nivel, los atletas de otros países no era tan alto. Entonces era casi seguro que entre México iban a quedar los primeros lugares. Ahora no, ahora el nivel es altísimo de todos los atletas y a veces una mala estrategia, un descuido, te puede causar la competencia. Yo creo que la estrategia se elabora en dos partes. La primera mitad de la competencia y la segunda. Si la primera mitad de la competencia no llevas amonestaciones, es probable que, que te vaya bien. La estrategia puede darse en base a varios factores. Si el clima es muy caliente y el atleta no es apto para esos climas, no lo vas a mandar enfrente. Ahora, te digo algo, hay competencias para hacer buenas marcas y simplemente hay competencias para ganar. Unos Juegos Olímpicos no vas a ir a romper un récord mundial. A unos Juegos Olímpicos vas a ganar y no importa el tiempo. Si el tiempo es alto, no importa. Es ganar. Y la estrategia, repito, se va elaborando a veces sobre la misma competencia. Si yo veo que un atleta de altísimo nivel da un jalón en el kilómetro 12, pues yo lo sigo. Pero si yo veo que es un desconocido que da un jalón, no lo sigo, porque sé que no va a aguantar. bien, Ahora, si el jalón lo dan en el kilómetro 8 o 7, pues no lo sigo tampoco, porque sé que no va a aguantar. Pero si dan el jalón en el kilómetro 15, pégate ahí, ya no te vayas. Ahora, si tú eres el que vas a darle el jalón, dalo, pero ya para irte rumbo a la meta, ya no te pares. Porque si das un jalón de 1 kilómetro, del 15 al 16, y después tú mismo te truenas, por decirlo en esos términos, pues tampoco tiene sí. caso. La estrategia yo creo que se va elaborando conforme van pasando los kilómetros. Muy bien, Bernardo. Por último, ¿cómo ves el panorama de nuestros marchistas para el próximo ciclo? ¿Tenemos alguna esperanza? Creo que en mujeres se está trabajando bien, aparte de que ya no está Lupita González, que fue sancionada por dopaje, que no fue, creo yo, fue accidental. Hay chicas, hay una chica que ahorita quedó, no me acuerdo si quinto o sexto en Tokio, que tiene una evolución muy importante y que pudiera ser una futura medallista olímpica si se le continúa dando todo el apoyo. Pero en 20 kilómetros de marcha, vuelvo a lo mismo. Hay talento, pero muchos no están, les falta exprimirles esas capacidades que tienen. Y a veces hay entrenadores que no entienden que así como los atletas, hay entrenadores que no entienden que ya están limitados. O sea, que ya no pueden dar más de conocimiento para sacarles ese 100% a sus atletas. Entonces, repito, si yo fuera directivo, yo contrataría a entrenadores extranjeros. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Bernardo, por tu tiempo. Ha sido un No, placer Rolando, poder charlar contigo. te agradezco mucho la entrevista. No, no, gracias a ti, Bernardo. ¿Sigues metido en la política, en el deporte? Sí, sí, pues eso es prácticamente, he estado desde hace muchos años en esto, entre la política y el deporte, pero la política deportiva.
Muy bien. Bernardo, pues te deseo todo el éxito del mundo. A Y ti, eres un profe, ejemplo muchas para gracias. todo México. Un saludo a todos los Estamos en jóvenes que nos... contacto. Saludos. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. Hasta luego.